Shabbat Shalom para todos mis hermanos, para todos aquellos que puedan estar escuchando después la grabación. Problemas de internet no nos permitieron transmitir en vivo en YouTube, pero pues tendremos la grabación para que se pueda seguir el estudio. Entonces continuamos con nuestro estudio, Bereshit, capítulo 39. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de los versos del 13 al 18 y hablábamos de la acusación que hace la esposa de Potifar y cómo va a haber una inversión de la verdad, ¿no? Va a haber un cambio y un trastoque de la verdad. La semana pasada precisamente habíamos hablado acerca del ataque de la identidad y cómo se va a referir esta mujer con respecto a, yo sé, cómo el hebreo, ¿no? Y cómo se va a utilizar precisamente su origen como un arma, ¿no? Un arma que decíamos es étnica, pero también era cultural y se va a utilizar allí. Habíamos hecho todos los comentarios al respecto. También esa manipulación con el manejo del nosotros, ¿no? Versus él, el otro, el ajeno, el extraño que nos viene a dañar a nosotros. Y finalmente, cómo se va a construir esa mentira, que fue lo que vimos, repito, la semana pasada, esa mentira a partir del grito y la huida, ¿no? Ella como dice que yo grité y como yo grité, entonces él salió huyendo, despavorido. Y, eh, y ahí quedamos con eso en esa porción. Habíamos dicho que dentro de un argumento exegético veíamos como el asunto de la vestidura era un asunto crucial, ¿no? Primero, y lo habíamos comentado también, como en Génesis 37, los hermanos de Joseph tiñen la túnica con sangre para engañar a Jacob. Eso es lo que llamamos una construcción de la prueba, una prueba falsa, ¿no? En el caso o sea, mire cómo hemos venido hablando de la vestidura de distintas maneras, ¿no? Estatus, dignidad, símbolos, pero también cómo se va a utilizar ahora como una prueba. Como en el capítulo 37 también se usó como una prueba en cuanto que los hijos de Jacob, ¿no? Toman la túnica de José, la rasgan, la tiñen de sangre y, y se la presentan al papá para hacer parecer o creer que José había muerto. Y así se engañó a Jacob. Ahora también con la prenda de José, la esposa de Potifar la va a presentar como una prueba, ¿no? De una falsa prueba, para levantar una falsa acusación acerca de un agravio que supuestamente cometió ¿quién? José. Entonces, repito, primer argumento de lo que vemos aquí es la vestidura, pero ahora vemos la vestidura en otra dimensión, en otro análisis, y es la vestidura con la construcción de un testimonio falso, ¿sí? Y que tiene su paralelo en Génesis 37, tiene su paralelo aquí en Génesis 39. Segundo, cómo esas pruebas funcionan también como símbolos de identidad y estatus. O sea, mire que no seguimos en esa misma línea, como les decía, de las vestiduras, las prendas como símbolos de identidad y estatus. Y cómo la manipulación de esas prendas, ¿no? Van a marcar la diferencia entre la justicia y la injusticia. O sea, esto es otro dato interesante, ¿no? Cuando lo vimos en el caso del capítulo 38 con Yahudá, sus símbolos de esas prendas que eran símbolos de estatus y autoridad, pues tenían que ver un poco desde el prestigio, liderazgo, pero aquí en este punto en el cual se estamos analizando, va a marcar una diferencia entre lo justo y lo injusto, ¿sí? Y cómo esa justicia va a estar relacionada obviamente también con ¿qué? Con dos mujeres que retienen las vestiduras. En primer caso tenemos a Tamar, que ella se quedó con unas prendas de garantía, ¿cierto? Pero que esas prendas de garantía ella lo usó para restablecer ¿qué? La justicia, ¿sí? Y en el caso de la mujer de Potifar, lo va a utilizar para la injusticia. Y entonces aquí obviamente vamos a tener el caso de Tamar y de a la esposa de Potifar con ese simbolismo
de lo que va a ser una mujer prudente, una mujer sabia, una mujer justa y una mujer necia. Lo digo mucho porque es el tema que de pronto hemos venido también estudiando en el libro de Proverbios y que constantemente se habla de ello, ¿no? Ese contraste entre la justicia, o sea, que estas mujeres también hay que verlas no solo desde el punto de vista físico, decir, sí, son dos mujeres, ¿no? Y esto lo digo porque a veces también se puede llevar mucho a hablar en contra de las mujeres, ¿no? Tipo de misoginia, ¿no? Sino ver cómo aquí ellas van a simbolizar, ¿no? La justicia, la injusticia. O sea, estamos hablando ya de un abstracto. Recuerden que la Biblia hebrea funciona bajo lo concreto. Entonces seguramente uno no va a entender la justicia como la entendemos hoy en un concepto siglo XXI, ¿sí? En todos los niveles de lo abstracto, o la injusticia desde lo abstracto, sino también cómo se va a representar lo abstracto a través de lo concreto y se simboliza a través de ¿qué? Dos mujeres, una sabia, una justa y una necia. Eso pues allí lo tendremos, ¿no? Y como decíamos en el caso de la mujer de Potifar, pues va a retener esas pruebas allí. Recuerda que las va a mostrar a los primeros. Ella tiene dos testimonios, ¿no? Da dos testimonios. Uno primero a los siervos de la casa, que es cuando decimos esa manipulación del nosotros, ¿sí? En contra del otro, que es el extraño, pero después dice, ella va a guardar las vestiduras junto a ella, no va a permitir que nadie las toque, que nadie se las arrebate, para cuando llegue su esposo, entonces le va a decir el esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa vino a jugar conmigo, o a burlarse de mí, ¿no? O a burlarse también, ¿qué? De nosotros. Eso, pues, repito, es interesante. Tercero, cómo se maneja en este testimonio que se construye, en esta inversión de la verdad, la amenaza extranjera. Y vaya que eso en geopolítica se utiliza muchísimo, ¿no? ¿Cómo hago ver que el otro, que es el extranjero, ¿no? Es el enemigo. Hay que construir un enemigo. ¿Sí? ¿Cómo se va a construir el enemigo? A partir de presentarlo como una amenaza extranjera. Y allí esa construcción de la amenaza extranjera se ve expresado en estas frases como el Ish Ibri o el Ish Ebed Ibri, que es el siervo hebreo, ¿cierto? Empieza primero hablando de un hombre hebreo a los que son los consiervos de la servidumbre de la casa, habló en términos de el hombre hebreo, el Ish Ibri, ¿cierto? Pero cuando ya llega Potifar, entonces ahí sí va a decir, no, el Ish Ebed Ibrit, el siervo hebreo. ¿Sí? Y repito, estas dos expresiones obviamente no son un indicador étnico de decir, pues él viene de una familia hebrea, ¿no? Sino precisamente es el extranjero el que debería ser el menor. Recuerda que vimos que realmente en posibilidades de que Yosef ascendiera dentro de la casa Potifar eran bien bajitas, ¿no? Y fue el que ascendió y entonces se le hace ver a Potifar como que eso que hiciste fue un error. Y repito, ¿a través de qué? De esa connotación de que de que Yosef, ya adelante, de que Yosef es ese extranjero que es un enemigo para nosotros. ¿Para nosotros quién? Ahora, ya como está hablando, por ejemplo, cuando hablaba con los siervos, mire cómo la esposa Potifar se pone con el nosotros, ¿no? O sea, se reduce al mismo nivel de los siervos. Una amenaza para nosotros. Cuando llega Potifar, ahora es una amenaza para nosotros, los egipcios. Cambia otra vez. Hay unos cambios de lenguaje que son muy importantes notarlos en esos dos testimonios que da la mujer, ¿no? Y dice, ¿cómo se nos volvió? Porque se vino a burlarse de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los egipcios. Ya no son los siervos, ya no son los esclavos, ya hacia nosotros no es eso. Ya otra vez vuelve a ella su postura, su posición y se ha venido a burlar de nosotros, los egipcios, y que no solamente son egipcios, sino que son de la nobleza. Potifar, recuerden que no es, digamos que era un cortesano del Paró, entonces pues no es cualquier persona. Y hacíamos también una anotación
la semana pasada con ese burlar, ¿no? Que lo utiliza, la palabra, el término lo utiliza las dos veces en sus dos testimonios, que es lesajet, ¿no? Y ese lesajet es la raíz por la cual también viene el nombre de Ishat. Acuérdense cuando Sara dijo, entonces se van a reír conmigo, ¿no? Y después, ¿se acuerda que eso también ya lo estudiamos cuando hablamos de Abimelech? Que dice que Ishat estaba jugando con Rivka y de ahí se dio cuenta que eran esposos. Bueno, no voy a repetir porque eso ya lo estudiamos, ¿no? Pero otra vez se va a utilizar, en el hebreo se va a utilizar esta raíz de burlar, de reírse, y hay una connotación. Entonces veíamos cómo Yosef iba cargando también de una u otra manera con la connotación tanto de su abuelo Abraham, el Ibrí, ¿no? Pero también el burlar. Entonces allí también está esa connotación de su abuelo Yishak, ¿no? Es muy interesante porque solo el hebreo nos permite ver esas relaciones y cómo Yosef de una u otra manera, Yosef, recuerda que ya habíamos dicho que Yosef, desde el capítulo 37, dice esta es la historia de Jacob, Yosef, ¿no? Hay una continuidad de Jacob a Yosef y ahora aquí, ¿no? También nos va a mostrar esa misma continuidad. Y en Yosef, es curioso porque Yosef nos va a hacer recordar a Abraham que bajó a Egipto, a Misrayim. Vimos el caso de Yishak, que Yishak no bajó a Misrayim porque el Padre Celestial se lo impidió. ¿Vamos acá? Pero en esto del burlarse y hacer ese énfasis en que este hombre hebreo vino a burlarse, entonces decir como si Yishak finalmente se hubiera descendido a Misrayim a través de ¿quién? De su nieto, Yosef. Son referencias, o sea, esto es como para que lo podamos ir analizando y viendo la belleza del texto, cómo se nos va presentando. Pero aquí el punto importante que sí es claro y que se saca directo del texto, ¿qué es? ¿No? En la construcción, en esa inversión de la verdad, de cambiar la verdad por la falsedad, se hace necesario mostrar el enemigo, la amenaza extranjera, ¿no? Eso es. Y finalmente, pues, la falsa acusación, como ya lo hemos reiterado muchas veces, pues es esa inversión de la verdad, ¿no? Y de la realidad de Yosef. Se cambia otra vez. O sea, la acusación no solamente es que está falseando la verdad, haciendo una acusación que no corresponde a la realidad, sino que está llevando ¿a qué? A cambiar la realidad de Yosef. Y Yosef, que estaba en un estatus de mayordomo, por decirlo así, en la casa de Potifar, ahora otra vez se va a cambiar ¿qué? Su realidad. ¿Y cómo se va invirtiendo esa verdad? A través, como dice la mujer, de los gritos de ayuda. Y otras, el contraste entre la sabia y la necia, ¿no? Tamar no hizo gritos. Tamar no salió vociferando con las prendas, con la prueba, para haber salvado su vida. Ella guardó silencio y de una manera muy sutil envió un mensajero y le dice a Yahudá, mire, el padre del niño que estoy esperando es el dueño de estas prendas. No dijo más. Eso es la sabia, que aprende a guardar ese silencio prudente, ¿no? Mientras que aquí la necia, la esposa de Potifar, dice, salió gritando, pero ese grito ya sabemos que es falso, ¿no? Cuando vio que Yosef salió corriendo y todo, cambia la verdad a través, ¿qué? De sus gritos de ayuda, ¿no? Y aquí hay también un contraste con el grito. Ya lo vimos entre la mujer entre Tamar y la mujer de Potifar, ¿no? Pero también los gritos que nos deben hacer recordar, los gritos de Yosef. Capítulo 37, cuando rogaba a sus hermanos que lo ayudaran. Y esta vez Yosef no gritó. Es interesante. No habló, no se defendió. Mira que en lo que leímos del texto no vemos una defensa de Yosef, nada. Lo acusaron, lo envían a la cárcel y él no dijo absolutamente qué, nada. Lo cual obviamente se nos vuelve ¿qué? Un arquetipo del Mashiach cuando dice que él guardó silencio frente a los que lo acusaban. Era injusto. Y Yosef en eso no se defendió. Entonces, aquí vemos a ver, repito, cómo esa verdad y realidad se va transformando.
Los gritos que pidió una vez para que no fuera vendido, ¿no? Esas prendas de autoridad que él tenía, su túnica de colores y todo, le fue arrebatado y se cambia la verdad, pero se cambia la realidad también de Joseph. Pasa de ser el hijo preferido de papá a terminar siendo vendido, ¿qué? Como un esclavo. Y ahora, otra vez, ¿no? Surgen unos gritos de auxilio, supuestamente, ¿no? De esta mujer que lo acusa y toma las prendas de Joseph como prueba de la acusación para cambiar otra vez ¿qué? La verdad y la realidad. Que ahora se transforman en ¿qué? En una falsedad y en una inexistencia. Lo real. Y a veces estos contrastes son muy interesantes cuando uno los lee en la escritura porque ¿qué es la verdad? Una pregunta filosófica que le hizo Poncio Pilatos al maestro, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? ¿No? ¿A qué vamos a llamar verdad? ¿A qué vamos a llamar realidad? Y esto, repito otra vez, nos debe llevar ¿a qué? A que nosotros podemos tener una percepción de la verdad, tener una percepción de la realidad y no necesariamente sea ¿qué? Ni la verdad, ni la realidad. De ahí que necesitamos ¿qué? Las escrituras. Ese es el sentido. Necesitaríamos las escrituras para poder comprender entonces qué es la verdad, qué es la realidad. Lo demás son percepciones. Pregunto yo, para la mujer de Potifar lo que está diciendo no era verdad. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Para ella era verdad. No ocurrió, pero para ella ¿qué era? Verdad. Y lo vendió como verdad porque era su verdad. Pero nosotros sabemos por el texto que no lo es. El aparente abuso para ella era verdad. Fue verdad. Para ella es verdad. No ocurrió, pero para ella fue verdad. La agresión fue verdadera, fue una realidad, aunque sabemos que está ¿qué? En su mente, lo construyó en su mente. Y esto nos lleva, repito otra vez, a que siempre, por eso es que yo particularmente hablábamos precisamente en el estudio del fanatismo, ¿cierto? Porque el fanatismo te hace ver verdad lo que no es verdad, realidad lo que no existe. Y es el cuidado que debemos tener precisamente entre un celo, que es verdad y realidad, versus un fanatismo que sería ¿qué? Una falsedad, algo irreal, algo inestable. Pero, repito, esto está allí. Lo interesante que es, que sea como sea, otra vez el destino de Joseph se ve ¿qué? Truncado, se ve cambiado, se ve trocado, ¿sí? Y, digamos, otra vez provocan ¿qué? Su caída. En el 37 provocó su caída. En el 39 provoca otra vez ¿qué? Su caída. Pero ya uno dice, pero esta segunda caída, sí o sí ya te está anticipando ¿qué? Un ascenso. ¿Cómo sabemos que hay un ascenso? Imagínate que no existiera el verso 42, ni 41, ni 42, ni de ahí en adelante. ¿Cómo sabríamos que esta última caída es porque va a haber un ascenso? ¿Cómo podríamos determinarlo? Repito, siempre hagamos el ejercicio. No sabemos qué ocurre en el resto de la historia. Pero yo ya les digo aquí, hasta terminando el verso 23, esta caída de Joseph ya nos está anunciando ¿qué? Un ascenso. ¿Por qué razón? ¿Cómo lo sabemos? Por la injusticia. Porque Yahweh estaba con él, por la injusticia. Bueno, ahí están los micrófonos para que lo usen. Más bajo donde caer. Tal vez porque ya no había algún punto más bajo donde caer. Sí, pero bueno, no necesariamente te indica que sea que un ascenso. Se puede quedar en el punto más bajo y nunca más ascender. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hemos venido haciendo un paralelo entre Génesis 37 y Génesis 39. Hemos visto cómo unas prendas y todo se va cambiando. ¿Sí lo ven? Cambia el destino de Joseph. Pero en la primera caída, ¿qué sucedió?
Que hay un ascenso. Pasó de ser, sigue siendo un esclavo, pero pasó a ser ¿qué? Un mayordomo. Hay un ascenso. Ahora sufre una nueva caída. Como estamos haciendo un paralelo, como sufrió un ascenso, lo más seguro es que sufra ¿qué? Otro ascenso, porque esto está cíclico y está paralelo. ¿Sí lo ve? Sin necesidad ¿qué? De leer el resto de la historia, que ya no la sabemos, obviamente, sabemos que efectivamente hay un ascenso, pero sin necesidad de leerlo, llegado hasta este capítulo 39, uno dice, ¿ya qué es lo que espera aquí? Un ascenso. Ah, pero vaya, ¿qué ascenso hay que recibir? Y sabemos que tiene que ser un ascenso alto. ¿Por qué razón? Por el capítulo 37. Porque José tuvo unos sueños en los cuales decían que el sol y las estrellas se inclinaban delante de él, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese ascenso todavía no se ha presentado. Por lo tanto, uno dice, eso todavía falta. Esto lo hago es con el ánimo simplemente que es. Miren cómo a veces la idea de esto es que aprendamos a identificar estos elementos que sin necesidad muchas veces de leer el resto de la historia, ya tenemos elementos para saber qué va a seguir en la construcción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torah ya te viene dando todos esos elementos. Y eso a veces nos pasa en el estudio. Como que nos concentramos ahorita en el 39 y se nos olvidó el resto de los 38 capítulos anteriores. No, la Torah ya te viene dando elementos, se viene dando elementos en los cuales uno simplemente tiene que ir, ¿qué? Acomodándolos, aparejándolos y ya te da, ¿qué? El resultado. ¿Vamos ahí? Mi hermana Milva creo que había alzado la mano. Sí, pues hablando de la esposa de Potifar, que ella se construyó esa verdad para ella, pero esa verdad también la creyeron, la dio a conocer y los otros la creyeron. Entonces esa verdad es tan profunda para ella que los demás no dudaron nunca, sino el esposo y todos la creyeron. O sea, ella va a construir esa realidad, ¿no? Pero obviamente la construye es para que la crean nosotros. O sea, ella no se está haciendo un autoengaño, ¿sí? Pero ella tenía que convencerse del engaño para convencer ¿qué? A los otros. Eso es a veces como lo más irónico del asunto. ¿Sí me hago entender? Porque es que a veces uno se autoengaña, ¿sí? Uno mismo se dice mentiras, o sea, uno está viendo la realidad, está viendo lo que pasa y uno mismo se echa unas mentiras pensando que va a cambiar, va a mejorar. ¿Eso a quién afecta? Únicamente a uno, ¿cierto? No, el caso aquí es que ella construye esta nueva realidad, ¿no? Su verdad, pero para poderla hacer convincente a los otros, que es lo que le interesa, que es su cometido, y sobre todo a su marido, ¿no? Tiene que creérsela a ella. Si ella no se lo cree, si ella no lo dice con esa propiedad, ¿cómo va a convencer al otro? ¿Sí? ¿Cómo se ve esto mejor? Cuando uno ve a un actor de cine, ¿no? Esto me hace acordar del libro 100 años de soledad de García Márquez, cuando dice que a Macondo llegó al cine. Llegó la primera película y la gente vio al héroe y lloró con el héroe porque murió el héroe heroicamente en la batalla, ¿no? Bueno, y la gente se fue con lágrimas y todo, triste. Y a la próxima función, ¿no? Llegó el pueblo, se sentaron a ver la próxima función y se dan cuenta que en la siguiente película, que es otra historia totalmente diferente, aparece el mismo actor. Y la gente se enfureció porque se sintió engañada. ¿Cómo es posible? ¿No? Que el que se murió la película anterior esté otra vez vivo acá, ¿no? Y destruyeron el cine. Es una historia a lo ¿qué? Macondiano, a lo Gabriel García Márquez, ¿no? Pero traigo esta historia por los actores. Cuando uno admira a un actor, cuando se mete tanto en su personaje, en el papel que está interpretando, lo hace tan real que uno se olvida del actor, se le olvida que es un actor y está viendo a ese personaje. Esta mujer hace lo mismo. ¿Sí ve? Eso pasa con lo que estamos hablando aquí con esta mujer. Esta mujer también, ¿qué hace? Se inventa, ¿no? Una acusación, se crea todo un relato, pero ella se lo tiene que creer primero para podérselo vender, ¿qué? A los otros.
Entonces ahí hay un problema porque, repito, el primero que se engaña así solo, negándose a la realidad, pues el único afectado es ¿quién? Él. Y hasta en eso, pues uno, repito, no hay maldad, ¿no? La maldad es aquel que se genera, crea todo algo ficticio, algo falso, se convence de ello para convencer a los otros. Y de eso está lleno la política, la religión y todo este mundo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, uno de estos personajes de los que acabo de hablar, para no entrar en polémicas ni nada, no se convencen ellos mismos de lo que dicen? Y aunque sea un engaño, se lo creen de tal manera que lo transmiten y convencen a los demás. Ahí está la mujer de Potifar. Bueno, muchas gracias, hermana Milva, por su pregunta, comentario. Y vamos, hay otra preguntita aquí, entonces ya la vamos a atender. Mi hermana Alcira. Gracias, Roe. Ahí también se puede ver que es como una forma de vengarse de Joseph por haberla rechazado, o inventándose haciéndose creer esa mentira. Puede ser, ¿no? Pero también habíamos dicho la semana pasada que podría ser también una estrategia de salir adelante, ¿no? O sea, su plan no funcionó, ¿sí? ¿Qué tal que Joseph la acuse? O sea, también pudo ser una estrategia O sea, cuando yo digo puede ser, es que puede ser cualquiera, o pueden ser ambas, o pueden ser todas juntas, ¿no? Pudo ser una venganza al sentirse humillada, rechazada, despreciada, pues no hay nada peor que una mujer herida, ¿no? Entonces se vengan y vaya de qué manera, ¿no? Puede ser, pero también puede ser que un acto de defensa. Dicen que la mejor defensa ¿qué es? El ataque. Entonces puede ser que ella decir, no, ahora qué tal este hombre me acuse y la que termine en problemas soy yo, pues mejor lo acuso a él. Y como hablábamos de una... se me fue la palabra que estaba buscando. Bueno, esta mujer tiene poder, ¿no? Usa su poder porque va a quedar la palabra de ella en contra de ¿qué? De la palabra de Joseph, que es un siervo. O sea, por más elevado, por más mayordomo que sea o encargado por todo, sigue siendo ¿qué? Un esclavo. ¿Sí? Entonces, agencia era lo que estaba buscando, agencia femenina. Esta mujer ejerce su agencia femenina y entonces, para no perder su estatus y todo, falsea la realidad para mantener ella. Entonces, puede también ser un modo de ¿qué? De defensa. O pueden ser las dos. Una mezcla la una con la otra y hasta una tercera posibilidad que se nos puede escapar, claro que sí. Eso puede ser aquí. Bueno, finalmente vamos a ir a la parte cuarta, que es del verso 19 al verso 23, cuando ya Potifar escucha aquí la versión de su esposa. Quiero leer el 17 y 18 para tener como el contexto, ¿no? Dice, entonces ella le contó la misma historia diciendo, el esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa vino aquí a jugar conmigo, pero cuando grité a todo pulmón me dejó el manto en la mano y salió huyendo. ¿Sí? Verso 19, cuando el amo oyó la historia que le contó su mujer de lo que supuestamente le hizo el esclavo, se puso furioso. De aquí en adelante, ¿qué va a venir? Lo que llamamos el encarcelamiento y cómo en medio del encarcelamiento va a llevar a ¿qué? A un reconocimiento o a una exaltación posterior, ¿cierto? Que se van a dar del verso 19 al verso 23. Es curioso la reacción de Potifar. ¿Por qué creen que es curiosa la reacción de Potifar? Si uno la lee, uno dice, pues es natural, ¿no? O sea, esto que me están contando, pues es natural que me ponga ¿qué? Curioso, ¿cierto? ¿Dónde está la curiosidad entonces? Pero, si no hablan no se escucha nada, ¿no? Con micrófono, aquí haciendo una Porque anotación. digo que le creyó totalmente a la esposa, o sea, no dudó.
Bueno, le creyó a la esposa. ¿Qué más? Igualmente pienso que fue el propósito del padre en él, pues que Sí, hay un propósito reaccione así. general de que, o sea, él tenía que irse a la cárcel. ¿Sí me hago entender? Eso estaría en el propósito del padre. La pregunta es, que digo yo, hay una reacción que es hay una curiosidad en esa reacción, en la forma en que lo plantea la Torá. Ya dijimos que airarse es lo natural, ¿sí? ¿Qué es lo curioso en el texto? Y allí es donde va a venir precisamente lo interesante, ¿no? Que en el texto se deja una ambigüedad. ¿Cuál es la ambigüedad? No se sabe No si sé. estaba furioso. Pienso yo que no se sabe si ese furioso es hacia la esposa o hacia Joseph. Eso es lo ambiguo. Dice se puso furioso, pero ¿furioso con quién? ¿Con la esposa? ¿Con Joseph? ¿Con la situación? ¿Con lo que podía perder? ¿Por qué se puso furioso? Lo interesante, lo que pasa es que uno dice, pues como mandó a Joseph a la cárcel, pues es que le creyó a la mujer y ahí está el resultado. Entonces se puso furioso en contra de Joseph y por eso lo envió a la cárcel. No necesariamente. Eso es lo curioso de esta reacción, que en la Torah no te dice con quién o por qué se puso furioso Potifar. Escuchó todo el relato de la mujer y él se puso furioso, ¿sí? Y ahí pues todos los comentaristas van a remarcar esa ambigüedad, ¿sí? ¿Y en dónde se nota esa ambigüedad? Que siendo Potifar, un noble, un poderoso de Egipto, imagínense ustedes, un noble y un poderoso, que venga su mujer y diga, un esclavo intentó burlarse de mí, voy a dejarlo con el eufemismo, ¿no? ¿Qué creen que le hubiera pasado a un esclavo común y corriente? Lo mata. Y aún así Potifar le salva la vida a Joseph. Entonces uno diría, entonces le creyó a Joseph. No, porque hemos dicho que Joseph no se defiende, no le han preguntado, él no ha dado su versión de los hechos, ¿sí? Y obviamente el que vaya a la cárcel tiene que ser una reacción, por lo menos ya vimos que le perdona la vida, ¿no? Pero tiene que haber algún tipo de castigo, porque es que ya es una acusación muy grave y tampoco podía dejarlo así como que nada pasó, nada ocurrió, y entonces lo va a enviar a la cárcel, ¿cierto? Pero ¿con quién se puso furioso Potifar? ¿Con su mujer? De pronto con él mismo. Porque ¿cómo es? Desconfió de su mujer, que de pronto la mujer le estaba contando mentiras. ¿O se puso bravo con Joseph en cuanto a que sintió su confianza traicionada? Dice Marcela, ¿con él mismo? ¿Por qué? Porque llevó a Joseph a su casa. O por toda la circunstancia que le hacía perder un valioso siervo como Joseph. O como hemos dicho, todas las anteriores, ¿sí? Con su mujer, por lo que le está diciendo, porque en el fondo el siervo que tú traes, o sea, como diciéndole, la mujer otra vez le va a achacar la culpa ¿a quién? A él, de que él trajo ese siervo, o sea, que lo que pasó. En el fondo es una acusación indirecta. La molestia él puede ser por eso también esa acusación. O sea, se enoja con su mujer porque lo acusa de ello. Se enoja con Joseph por no haber evitado ello. Y se enoja con la misma circunstancia porque le iba tan bien que pierde ello. Es muy interesante. Es Todo lo que perdió. todo lo que perdió. Entonces, yo creo que en esto, pues, uno puede gustarle más uno a la otra, pero volvemos a lo mismo. Como es tan ambiguo, ¿cierto? Uno tendría que deducir qué es. Puede ser una mezcla de todas. ¿Sí? Ahí hay una mezcla de todo. Pues como con la pregunta que hacía Alcira de la mujer, que si lo hizo por venganza o no. No, ahí hay una mezcla. O sea, no podemos decir blanco, negro, no. Porque los seres humanos no somos así, a menos que seamos muy extremistas, ¿no? Nosotros somos todos esos matices donde se mezclan muchas cosas a la vez. Y eso es lo interesante cuando la Torah, por ejemplo, muestra esta ambigüedad, porque nos hace ver también cómo nosotros procedemos y actuamos.
pues aquí dentro del análisis, ¿no? Del escenario de la acusación, Rashi Ramban, apelando a una interpretación del Midrash, sugieren que ella no solo habló, sino que eligió el momento de intimidad con su esposo para denunciar a Yosef. Aquí viene todo esto, ¿no? ¿Cuándo fue que la mujer le dijo a su marido, ¿no? Entonces, dice Rashi, y el Ramban también opina, dice, cuando estaban ya en la intimidad, en la soledad, ¿no? Y entienda intimidad con todo lo que ello implica, y le dijo, esto pasó, ¿no? Y entonces dice, así el Midrash dice, al decir, cosas como estas me hizo, ella realizaba gestos o caricias específicas para ilustrar la supuesta agresión, manipulando los sentidos de Potifar mientras lo seducía, ¿no? Lo que hablamos ahorita, la construcción de esa realidad, cómo hay que creérsela a uno para esto. Entonces, ¿dónde está lo interesante de esta interpretación del Midrash? Es, ¿por qué Potifar le creyó a su mujer? ¿Sí? ¿Cómo van a responder el Midrash y los comentaristas diciendo, porque ella con sus encantos femeninos, ¿no? De una u otra manera sedujo para que mostrara esa verdad y el otro la aceptara? Eso es lo interesante. Repito otra vez, recuerden que el Midrash son explicaciones que se dan, a veces nos pueden parecer un poco como exageradas o fantasiosas, pero tratan de responder una pregunta que me parece que no es para nada menor. Sí. ¿Por qué Potifar le creyó a la mujer, ¿no? Entonces les decía, la pregunta válida, ¿cuál es? ¿Por qué Potifar le creyó a su mujer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que cuando estamos hablando de la realidad, también hay otras cosas que válidamente podían hacer pensar por qué razón Potifar, viendo todo lo que Yosef había logrado, lo que había hecho, porque Potifar fue testigo y dijo, porque él vio que Yahweh estaba con él. ¿Cómo es que simplemente de una acusación va a cambiar toda esa percepción y una realidad que lo está rodeando? Eso es una buena pregunta, ¿o no? Es una excelente pregunta. El Midrash, ¿cómo lo responde? La mujer en el momento de intimidad conyugal, entonces mientras lo iba seduciendo le dijo, y esto fue lo que me hizo este hombre. ¿Ya? Recuerden, Midrash, estamos hablando siglo segundo, ya de pronto nos parece como raro, pero, repito otra vez, ¿qué es lo que me importa? No la respuesta, sino la calidad de la pregunta, que es importantísima para poderlo ver. ¿En qué momento? Y esto es lo interesante de esta pregunta, es que nos sirve a nosotros hoy, es ¿por qué en la fe dudamos aún del Padre Celestial cuando hemos visto en nuestra vida que Él ha obrado milagros, señales y portentos en el pasado? Y cómo eso se puede nublar por algún tipo ya sea de seducción, de crisis, de lo que sea, y tambalea la fe hasta el punto de uno negar lo que sucedió. ¿Me hago entender? Y eso, repito, es lo interesante. ¿Marcela? Igual yo también creería que le daría mal genio con la mujer, porque pues si era la esposa, la conocía y qué tal que hubiese sido bien abusiva. O sea, ¿en qué sentido? Que inventaría cosas y él pues sabiendo cómo era Joseph, porque él se daba cuenta lo que dice el Roe, que el padre estaba con él. Y pues la otra inventándole, a lo mejor él también pudo haber pensado eso, le está inventando un chisme mi esposa. Y está de mal genio, puede ser. Puede ser todas esas circunstancias, ¿no? Pero el Ramban también a veces se inclina por una interpretación literal, ¿no? O sea, él va a hablar, pues obviamente es de la lingüística, ¿no? Y va a decir que ella simplemente le repitió estas mismas palabras, o sea, que las mismas que dijo al siervo. O sea, Ramban de pronto se distancia mejor de Rashi, de esa interpretación midrashica, ¿no? En decir, no es que la mujer lo sedujo y esperó la intimidad. No, cuando el texto va a decir, y ella repitió esas mismas palabras, ¿cuáles son esas mismas palabras? Pues las mismas que había dicho que a los criados. ¿Dónde puede sí haber un matiz que lo resalta el Ramban?
Ese matiz está en decir, pues que exageró en las emociones, en la forma en que habló, pues todo eso lo hizo ¿qué? Más convincente, ¿no? O sea, el Ramban dice, no hay que irnos tan al extremo allá para explicar lo que es una realidad acá, ¿no? Y opta por qué, por lo literal, ¿no? Lo que decíamos aquí, el enigma de la ira, contra quien se enfureció Potifar. Ya lo hemos comentado, pero quiero traer aquí par comentarios. Uno que es la duda razonable, ¿no? De cuya opinión es Ibn Ezra y el rabino Marco Sederi. Ellos sostienen que Potifar conocía demasiado bien la integridad de Yosef y probablemente el carácter de su propia esposa. Si hubiera creído ciegamente en una violación, la ley egipcia habría exigido la ejecución inmediata de un esclavo hebreo. Su duda fue la que salvó a Yosef de la muerte. O sea, aunque él atiende la voz de su mujer, guarda una duda razonable y esa duda razonable es la que lleva a que no ejecute una pena de muerte contra Yosef. Ya lo comentamos, pero pues ahora traemos las fuentes del comentario, ¿no? Dice, ¿la ira contra ella o contra la situación? Se pregunta Seforno, ¿no? Entonces Seforno propone que Potifar no estaba enojado con Yosef, sino con ella por haber creado un escándalo público que lo obligaba a actuar, ¿sí? O sea, que la molestia de Potifar, ¿qué es? Que hizo todo ese bochinche público, por lo cual ya Potifar sí o sí tenía que actuar en contra de sí mismo. Esto me hace acordar, este comentario me hace acordar del caso de el rey Darío, si no estoy mal, con Daniel, ¿se acuerdan? Cuando por un decreto que hace tiene que mandar a Daniel al foso de los leones, pero él no quería, pero como ya había un edicto y como la cosa era pública, pues obra en contra de su voluntad. ¿Sí lo es? Entonces aquí como que la opinión de Seforno es Potifar se iró, pero ¿por qué se iró? Por su mujer que hizo todo ese escándalo público y él en contra de su voluntad tiene que tomar una acción, una medida correctiva, ¿no? Obviamente pues no puede ser en contra de su mujer. Entonces, ¿quién paga ahí los platos? Pues Yosef, ¿no? Y por eso pues va a enviar a Yosef, ¿qué? A la cárcel, ¿no? Pero que lo envíe a la cárcel y a la cárcel a la cual lo va a enviar, eso también llama mucho la atención. Porque leemos el texto muy rápido. ¿A dónde? ¿Era cualquier cárcel? No. ¿Qué dice el texto en el verso 20? Donde estaban confinados los prisioneros del rey. No lo mandó a cualquier cárcel, sino lo mandó a una cárcel específica. Y ello obviamente, repito, pues va a hablar de que él sí, yo sé, Potifar tenía algún tipo de aprecio, confianza por la inocencia o la integridad de quién, de Yosef. Hay que castigarlo porque lo que vimos, ¿no? Pues ya tocaba hacerlo, pero mire que lo manda a un lugar muy especial, no a cualquier lugar. Y ese es el punto 3, la paradoja ¿qué? Del castigo. La Torá comentario de las madres resalta pues la ambigüedad de ese veredicto, ¿no? Potifar mete a Yosef en la prisión real, un lugar de detención para oficiales de alto rango, no en una fosa común de esclavos, o sea, no en una cárcel común de esclavos, sino en esta cárcel, ¿no? ¿Por qué ese castigo? Porque hay que mantener el honor de la casa. Según el Midrash citado por el Ramban, Potifar le habría dicho a Yosef en privado, sé que miente, pero para que no recaiga un estigma sobre mis hijos o mi honor, debo ponerte en prisión. Mira cómo el Ramban va construyendo, dice, ¿por qué actuó Potifar de esa forma con Yosef? Porque hay que mantener el prestigio. Y esto me hace acordar otra vez con lo de Yehudá, ¿no? Cuando dijo, no busquemos más esas prendas, no sea que nos hagamos hazme reír. Entonces también hay que cuidar el honor y el prestigio. ¿Por qué había que castigar, darle un castigo a Yosef? Porque hay que cuidar ¿qué? El prestigio. Ese es el punto del Ramban. Y también el Ramban va a tomar el asunto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso del Saris, ¿no? Saris Paró, el cortesano del Paró, que algunas veces se podía hablar de un eunuco, que hay una línea que se separa allí. A ver, cuando se habla de los eunucos, por lo general los eunucos son cortesanos del rey, ¿cierto?
han sido castrados. Pero no todos los que se llamaban eunucos es porque habían sufrido ¿qué? Una mutilación. Simplemente se llamaban eunucos por ser ¿qué? Los más cercanos al rey. O sea, que eunuco no solo se refería a una condición física, que es una mutilación, sino que eunuco también, la misma palabra ascendió a tener otro significado y se convirtió en un sinónimo de ser ¿qué? Cortesano del rey. Un servidor especial, un servidor muy cercano ¿a quién? Al rey. ¿Sí? Entonces podía ser un eunuco y no necesariamente ser ¿qué? Mutilado. Ahí quedaba esa ambigüedad que lo hablamos la primera vez con Potifar, ¿no? Entonces el Rambam va a retomar esa tradición de que Potifar era un saris, ¿no? Y le va a añadir una capa de ironía, ¿no? Cuando va a decir, la mujer se quejaba de un ataque sexual ante un hombre que no podía cumplir con sus deberes conyugales. O sea, como que el aire de Potifar es como que no era necesariamente, obviamente siguiendo la hipótesis de que Saris, ¿no? Sea un eunuco y que él tenga una mutilación. Entonces, como diciendo, hay una agresión sexual porque usted no puede cumplir con ¿qué? Con sus deberes conyugales. Entonces eso, repito, pues el Rambam lo coloca allí con esa capa de ironía propia de seguir esa línea de interpretación, ¿no? El texto, como dijimos, es tan ambiguo que no podemos afirmar una cosa a la otra, pero me parece que tiene algo muy interesante y por eso también podría generarle ese airamiento, ¿no? Como que la mujer le está recordando sus incapacidades y entonces como que eso se le vuelve no solo algo humillante, sino también ¿qué? Doloroso, ¿no? Y lo que estamos hablando de la cárcel del rey, ¿no? Se llama Bet Asoar, que es la cárcel de los prisioneros del rey, ¿no? Y con ese encarcelamiento en el verso 20, podemos decir, se concluye, se cierra ¿qué? La servidumbre de Joseph en la casa de Potifar. Todo lo que fue su estancia, cómo llegó como esclavo, cómo fue ascendiendo hasta terminar siendo el mayordomo, el que se ocupaba de todo lo de la casa de Potifar, termina con su encarcelamiento y obviamente lo que ya estábamos hablando ahorita, ¿no? Es ese cambio de estatus, de ese cambio de realidad, ese giro que va a sufrir ¿qué? Joseph, ¿no? Pero ese giro, pues obviamente ya lo habíamos dicho, que tiene un ascenso. Y eso es lo que se va a empezar a analizar. El Targum de Jonathan introduce un detalle fascinante que no aparece en el texto hebreo simple. Recuerden que el Targum hace unas paráfrasis que son interesantes. Potifar, antes de sentenciar a Joseph, tomó consejo de los sacerdotes. Estos expertos realizaron una especie de prueba forense sobre la mancha en la ropa de Joseph y determinaron que era gelboná, clara de huevo, sustancia similar y no semen. Este descubrimiento técnico es lo que justifica legalmente que Potifar no lo matara, aunque lo enviara a prisión para salvar las apariencias ante la sociedad egipcia. Que es lo que está diciendo el comentario del Targum, ¿no? El Targum va a decir, y entonces Potifar tomó las prendas, porque ¿se acuerdan que ella se quedó con unas prendas? Pero una prenda, ¿cómo se va a convertir en una prueba? Podía ya haber sacado ¿qué? De la ropa de Joseph, una prenda y decir, ay, esto es de Joseph. No, ¿sí? El Targum va más allá y va a decir, esa prenda debía tener un elemento inculpador para que esa prenda se volviera ¿qué? Una pieza clave en el juicio, ¿cierto? Y entonces da a entender es que la prenda ya venía ¿qué? Manchada, ¿sí? Por eso también se va a decir, entonces Potifar creyó que sí había, al ver la prenda manchada, que sí había un acto de abuso. ¿Sí me hago entender? Es el Targum, pero lo resuelve de una manera muy interesante. Entonces dice que Potifar, ante la duda, pues lleva la prenda a los sacerdotes la examinan, tipo, ¿cómo es que es la que tú veías? CCI. CCI, y forensemente, entonces ellos revisan la prenda y determinan que no es semen, sino que era leche, claro, otra sustancia, pero que no era semen. Eso le da la tranquilidad a Potifar
y entonces pues igual tiene que castigar a Yosef por lo que dijimos de mantener la apariencia, pero sabe que no ocurrió ese hecho. ¿Sí? ¿Quién da eso? El Targum. Y es interesante porque, repito, claro, uno lo lee acá y uno pasa de largo la historia, pero se pierde ¿qué? De esos detalles. Sobre la cárcel, ¿no? Esa palabra Bet Azoar dice es exclusiva en este relato. Eso es muy interesante. Si uno ve en las escrituras seguramente va a encontrar ¿qué? Prisiones, cárceles. No va a ser la primera vez que aparezca una prisión o una cárcel, ¿no? Pero ese término que se llama Bet Azoar, ¿cierto? ¿No? La prisión, esa prisión especial, dice, solamente aparece ¿qué? Únicamente aquí, en este texto, ¿sí? No aparece de otra forma, ¿no? Y el rabino Hirsch comenta, vincula la palabra Zohar con la raíz Sahar, moverse en círculo. Sugiere que las prisiones eran estructuras redondas o cúpulas que encerraban el movimiento. Esto refuerza la idea del bor o el pozo cisterna, un espacio curvo que no hay una escape fácil. ¿Qué es lo que hace el rabino Hirsch? ¿Sí? Va a utilizar hábilmente otra vez el hebreo y va a asociar la palabra Zohar con la palabra Sahar, que significa dar ¿qué? Vueltas. Para decir, curiosamente, la cárcel esta, la forma arquitectónica de la prisión en la cual fue encerrado Yosef, tiene una forma cúpula, una forma como redonda. ¿Para asociarlo con qué? Para asociarlo con el pozo, el hoyo donde sus hermanos lo habían echado. Otra vez, la similitud 37 y 39. ¿Sí? Y esto otra vez nos da una pista. ¿Sí? ¿Cuál es la pista que nos da el rabino Hirsch? Que como Yosef salió del pozo, Yosef también va a salir ¿qué? En la cárcel. Del otro pozo. Exactamente. Eso es lo interesante. ¿Sí lo ve? Repito, claro, uno lo lee y dice uno y lo mandó a prisión. Pues nos imaginamos una cárcel de nuestra actualidad. No nos imaginamos cómo sería una estructura, una cárcel en la antigüedad. El rabino Hirsch trata de reconstruirla a partir de la lingüística, ¿no? Y decir, tiene que ser una estructura en la cual la gente se mueva como en círculo. Y si es como circular, ya sea una cúpula o lo que sea, ¿no? Entonces te va a dar una idea ¿qué? De una cisterna. Llegar a esa conclusión te permite hacer ¿qué? La correlación. Sus hermanos lo echaron a un pozo, a una cisterna. Potifar lo echa también ¿qué? A una cisterna. Pero lo interesante que es otra vez la pista, el indicio que te da, como fue echado en una primera cisterna y sale para ascender, es echado otra vez en una cisterna y de ahí tendrá que salir para ascender. De hecho, el mismo texto, cuando uno lo va leyendo con esa tranquilidad, con esa pausa, con esa calma, ¿qué sucede? Pues que ya nos da tranquilidad el mismo texto en que te está contando cosas trágicas que uno lo vería como una tragedia, una desgracia, a la larga no te está dejando sumido en la depresión o en la tristeza, ¿no? Decir, hoy, pero ¿por qué al justo le pasan estas cosas? Sino que ya te está diciendo, no, tranquilo, de esta va a salir. ¿Okay? Y es como en las buenas novelas. Cuando el bueno o a la protagonista algo malo le pasa, siempre te da una pista en que de esta, ¿cómo va a salir? Entonces la pregunta, uno ya sabe que va a salir. ¿Sí? Esa no es la pregunta, ¿será que va a salir de esta? No, tiene que salir de esa. La pregunta es ¿cómo? Me acuerdo ahora que estoy en vacaciones y veía una serie con mi hijo, ¿no? Un final que me dejó todo extraño, todo raro, lo estamos viendo, llegué, no, pero no entendí, ¿no? Qué final tan raro, ¿no? Y entonces, después mi hijo me dijo, no, tranquilo papá, que hay otra temporada, no te preocupes. Yo, bueno, menos mal. Lo interesante que es, que te deja, no te dice qué pasó. Uno sabe que si hay otra temporada es que va a seguir, ¿no? Pero te dejan un suspenso tal que uno dice, pero ¿cómo se libró de esa? ¿Cómo se salvó de esa? Eso es lo que pasa aquí con esta historia con Yosef. El texto no te deja abandonado a la tristeza,
no te deja abandonado a la penuria, te da la esperanza de que él va a salir de ese pozo. La pregunta, ¿cómo va a ser para salir de ese pozo? Ah, eso es lo interesante, porque eso te permite seguir leyendo el texto. ¿A dónde voy con esta historia? ¿Qué es lo que nos enseña esta historia entonces? Para nosotros en la vida. Que por más que veamos el pozo y miremos a nuestro alrededor y todo lo veamos oscuro y todo lo veamos terrible y que todo lo veamos, aún más, hasta que sintamos, podemos llegar a tener la sensación de que el Padre como que nos ha abandonado. Podemos llegar a ese punto. Me parece que es válido porque somos seres humanos, ¿no? Lo importante que es no perder la esperanza. Es en estos momentos de oscuridad, imagínense el pozo, la cárcel, como decía Jimmy, me gusta cuando decía, no, es que ya no hay más, tocó fondo. Bueno, tocó fondo y es toda una oscuridad. Y aún así, en medio de la oscuridad, si hay una luz que debe brillar, ¿qué es? La esperanza. Y el que es un verdadero creyente, un hombre de fe, un ser humano de fe, no se va a preguntar por qué estoy en esta situación y por qué todo está oscuro y por qué todo está tan calamitoso, sino es cómo el Padre me va a sacar de acá. ¿Cómo es que Él va a hacer para sacarme de acá? ¿Ustedes creen que José la tenía clara? ¿José veía la salida? ¿No? Después vamos a ver en el capítulo 40 una expresión de José que es muy interesante. Habla de una persona que ha sido golpeada por las circunstancias, pero aún así no pierde ¿qué? La esperanza. Y esto es lo interesante, me gustó esa idea del Rabino Hirsch de lo circular, porque si una vez lo sacó, lo volverá a sacar. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Hoy estoy en una situación calamitosa, puede ser una enfermedad, una adversidad, lo que sea, estoy en la peor de las circunstancias, ¿sí? Pero ¿por qué estamos en este camino? Si no ha sido porque hemos sido participantes de la bondad divina. ¿Y cuántas veces no nos ha sacado el Padre de otras circunstancias? ¿Nos sacó o no nos sacó? Sí. Amén. ¿Por qué no nos ha de librar esta vez? ¿Por qué? Y es donde debe brillar ¿qué? La esperanza. Y me acuerdo, creo que es, ahorita sé que está, ¿cómo es? En la Besorá, en una de las cartas, no sé si es Yohanan o si es, sí, es Juan, es una de las cartas de Juan. Dice, y la esperanza nos santifica. La esperanza nos santifica. Ahora vengo a entender mejor este pasaje con esto. ¿Cuándo es que la esperanza nos santifica? Cuando estamos en lo más profundo del hoyo, en medio de la oscuridad. Y es esa esperanza que brilla como una luz. Y por eso nos santifica. No es simplemente tener una esperanza de que algo bueno va a pasar, de que esto se va a arreglar. Eso no santifica. Lo que santifica es no perderse en medio de la oscuridad. Y eso me parece que es valiosa esta enseñanza que nos deja aquí el Rabino Hirsch con esa forma circular de la prisión. Johanna, creo que tienes una pregunta. No tanto una un pregunta, comentario. sí, y me parece muy bonito y curioso este verso, porque bien lo dice en el capítulo 2, Yahweh estuvo con Joseph, ¿ves? Y en el capítulo 5 también dice, Yahweh no lo abandonó y bendijo la casa donde estaba Joseph. Y en el verso 21 también dice, Yahweh estuvo con Joseph. Y me parece curioso, muy bonito, porque siempre estuvo con él. Y pues el Roe no ha terminado el capítulo 23 y también hay nombre al Padre. Entonces Sí. es algo que pues Pero me es impacta este importante verso para verlo. llegar a eso A que estás eso. diciendo, Ujú. ¿no? Que Yahweh estaba con él ¿se acuerda que lo vimos desde el verso 6? ¿No? Y vimos que era un verso clave, ¿no? La presencia de Yahweh, etcétera, etcétera, porque se repite hasta el final. ¿Qué es el asunto que habíamos dicho? Yahweh estaba con Joseph, ¿por qué razón? Porque Joseph estaba con Yahweh. Y estar con Yahweh es no perder ¿qué? La esperanza. En medio de la oscuridad.
Mire que el Ramban utiliza, el Rabino Gil utilizó la palabra Zohar, ¿cierto? Con Sahar, círculos. Ramban va a hacer una cosa similar, pero ahora lo va a cambiar con otra palabra. Va a utilizar la palabra Zohar con la palabra Zohar, ¿no? Suenan similares, pero no son iguales. Y la palabra Zohar va a tener que ver con luz, con ventana. Y va a ser muy interesante, porque el Zohar va a representar la plenitud del mediodía. Y Zohar alude a una habitación subterránea con una abertura mínima en el techo por donde entraba un hilo de luz. José pasaba de la luz de la casa de Potifar a la penumbra, pero no a la oscuridad total. El Ramban lo coloca más bonito también en ese sentido, con un poco lo que hemos hablado de la esperanza, ¿no? Decir, sí, él cayó allá en lo profundo de la prisión, pero aún en lo profundo de la prisión había una pequeña ventana en la superficie que permitía que entrara, ¿qué? Un hilo de luz. Y por eso hace ese juego de palabras con Zohar y Zohar. De la luz, y es la esperanza de lo que estamos hablando. ¿Sí? Ya sea una luz física, que efectivamente pues, las prisiones suelen tener, ¿qué? Unas pequeñas entradas de luz, ¿no? Pero hablan más de esa luz interna. Y obviamente, cuando hablamos ahora de la luz, me acuerdo las palabras de nuestro bendito maestro cuando decía, ustedes son la luz del mundo. Y la luz está para brillar, ¿qué? En la oscuridad. ¿No tiene otro sentido la luz? Si miramos ahorita, ¿para qué prendemos las luces? ¿No? No, pues está la luz todavía, ¿qué? Del día, ¿no? Y el maestro dijo, y caminen mientras la luz esté, ¿qué? Con ustedes. Pero llegará el momento en que será quitada la luz. ¿Sí? Y aún así el maestro dijo, y no los voy a dejar solos. Otra vez hay que ser, ¿qué? La luz. En medio de la oscuridad. Y también se va a comentar esta prisión real, ¿no? Este Bet Azoar, la prisión especial, como un ascenso encubierto. Ya lo comentamos desde el comentario que hizo Torah, comentario Las Madres, ¿no? Que ya está diciendo que no lo mandó a cualquier cárcel, a cualquier foso, sino a uno en particular. Ya eso nos va dando una pista que hay un ascenso que encubierto por esa razón. Otra vez el Ramban y el Rabino Hirsch, ¿no? Coinciden en que el lugar de detención es clave para la trama. Repito, ¿por qué esa cárcel, esa prisión, ese lugar? Porque es desde ahí donde va a servir de qué? De trampolín, de impulso para el futuro ascenso de Joseph, ¿no? Y el Ramban señala que esta era la cárcel para sirvientes y acompañantes del rey que habían pecado en asuntos de Estado. Poner a un esclavo hebreo allí fue un acto de favor de Potifar impulsado por Elohim para que Joseph pudiera codearse con la élite política de Misrayim. O sea, el Ramban, ¿qué dice? Esa acción que hace Potifar de colocarlo justo en esa cárcel tan especial y todo, ¿a qué obedece? A lo que dice Marcela, el designio divino. Elohim lo está llevando. Claro, se ve una aparente caída, pero es que no lo están llevando a cualquier lugar. Lo están llevando a un lugar muy particular, ¿no? Y entonces ahí podemos ver lo que decía Joana ahorita también, en que Elohim estaba con Joseph. Están ocurriendo todas estas desgracias y aún así ello va obedeciendo a un propósito superior, ¿no? Y el Rabino Hirsch anota que el verso termina diciendo, y él estuvo allí, lo cual parece redundante, ¿no? O sea, ¿cómo así que él estuvo allí? Y explica que Potifar lo puso allí para que fuera útil tal como lo había sido en su casa. Joseph no estaba simplemente atado, sino que se convirtió en un prisionero, asumiendo responsabilidades administrativas, incluso tras las rejas. O sea, dicho de otra forma, coincidiendo con el Ramban, dice, mientras el Ramban dice, que haya sido puesto en esa cárcel, ¿no? Obedece a que Elohim impulsó a Potifar a que lo pusiera allí, ¿no? Pero cuando dice que estuvo allí, entonces porque también Potifar, que al colocarlo en esa cárcel, lo hizo con la intención que Joseph sirviera en ese lugar como le sirvió en la casa.
Hay la teoría de que, como se dice que él era el carnicero, ¿se acuerdan que comentamos eso de Potifar? ¿Qué tipo de carnicero era, de qué oficial era? Y entonces se dice que él era el oficial de la cárcel, de los verdugos, ¿no? Ah, no me salía verdugo, me salió, fue primero carnicero. Es verdugo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Potifar no lo colocó en cualquier cárcel, ni siquiera que fuera una cárcel de por más alto rango que sea, sino lo puso en una cárcel que él mismo que administraba. La cárcel donde Potifar puso a Joseph era una cárcel de su autoridad, de su dominio, y puso entonces a Joseph ahí para que lo que él hizo en su casa lo hiciera ahora ¿qué? En la cárcel. O sea, de una u otra manera Potifar seguía ¿qué? Viéndose beneficiado porque sabía que Yahweh estaba con Joseph. Eso también es una postura interesante. Y pues se cierra esta parte de la ya hemos hablado, la frase clave que va a aparecer verso 21 y verso 23, y Yahweh estaba con Joseph, ¿cierto? Primero se dijo que estaba con Joseph ¿en dónde? En la casa de Potifar. Y ahora va a decir que está con Joseph ¿en dónde? En la cárcel. Lo cual, ¿qué nos enseña esto? Que la ubicación física, ya sea una mansión o una celda, es irrelevante para que opere la bendición divina. Dicho de otra forma, ni porque el que esté en una mansión es que sea un símbolo, un estatus de que efectivamente Elohim lo esté bendiciendo, ¿no? Ni el que esté en una condición precaria no significa que Elohim no lo esté ¿qué? Bendiciendo. Porque para Yahweh Elohim le da lo mismo si es el rey o si es un siervo, si él quiere bendecir a alguien, si él está trabajando con alguien, le da lo mismo que sea el rey o que sea un siervo o que sea una persona que esté en un momento como rey, que en el otro momento esté ¿qué? Como siervo. Su estatus social, no, eso no mide ni la bendición ni la cercanía de Elohim. Eso lo digo porque precisamente cuando leemos la Besora, para el siglo I, sobre todo los fariseos, los escribas, sí asumían que la bendición era una señal de que Elohim estaba con ellos. Si una persona no tenía una bendición, un estatus, es porque era una persona pecadora. Algo malo hizo, entonces Elohim por eso no lo bendice y por eso le va mal. No. El asunto, Yosef nos muestra que el asunto de la bendición divina no opera ni por escala ni por estatus social. Y que él opera de igual manera, de una o de otra manera. Y aquí Joseph alcanza su bajo, lo acabamos de decir, ¿no? En toda su trayectoria social, pasa de ser el hijo consentido, que es un estatus, ¿no? Luego pasa a ser el mayordomo donde Potifar. Es otro estatus social elevado. Ni siquiera significa que sea más elevado que el de ser hijo de Jacob, ¿no? Pueden ser equivalentes, pueden ser, ¿no? Pero cae, y cae en uno y cae en el otro, y llega a su punto más bajo hablando socialmente. Y aún así, cuando te va a decir que Yahweh estaba con él, indica que espiritualmente estaba ¿qué? En su punto más alto. Eso también debemos replantearnos. Jimmy. Muy bien, con respecto al verso que estaba mencionando el Roe, se encuentra en el libro de Primera de Juan, Yohanat, capítulo 3, versículo 2 y 3, que dice así: Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. Bueno, eso era cuando hablamos de la esperanza que nos santifica, ¿no? Entonces, gracias Jimmy porque se puso a buscar el texto y nos lo compartió. Para que no, que yo sabía que estaba en la carta de Juan, pero callo. El concepto de ese favor o esa gracia, porque mire que dice el texto 21, que no solamente Yahweh estuvo con Joseph, ¿no? Sino que le mostró ¿qué? Bondad, ¿sí? Gesed.
Elohim muestra bondad hacia Yosef, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, Rashi comenta la palabra Gesed con el término arameo Hasudá, ¿no? Querida, agraciada, dice, utiliza el ejemplo de una novia en el Talmud para explicar que Yosef poseía una gracia especial que lo hacía inmediatamente querido por cualquiera que lo mirara. No era solo éxito administrativo, sino un aura de integridad que desarmaba a sus captores. Otra vez, Rashi, un poco el comentario del Midrash que dice es, venga, es que este Yosef no solamente era muy inteligente, todo lo que hacía le iba muy bien, ¿no? Sino su persona, ya sea físicamente o su manera de ser, era tan agraciada que era imposible no tener una muestra de admiración, ¿no? Atraía de una u otra manera, ¿no? El carisma que llaman, el carisma personal. Entonces, Joseph tenía como ese carisma, ¿no? Lo cual hacía que atraía obviamente, ¿no? El favor. Entonces, no solo atraía el favor divino, sino también el favor ¿qué? De los hombres. El rabino Hirsch al respecto señala que este Gesed no era una benevolencia humana casual, sino que Elohim se inclinó hacia él. Según el rabino Hirsch, Yosef había llegado al escalón más bajo de su descenso. Una vez tocado el fondo, la mano de Elohim comenzó a elevarlo activamente. Otra vez, cuando dice ahí en el texto, lo leemos aquí en nuestra versión en la BIN, dice, fue bondadoso con él, Yahweh fue bondadoso con él. ¿Qué significa eso? Que ya como había llegado a su punto más bajo, dice el reino Hirsch, entonces la mano del Todopoderoso va a empezar a ¿qué? A levantarlo. ¿Cuál es la bondad que se muestra? El Todopoderoso lo va a ¿qué? A ir levantando del punto ¿qué? Más bajo. ¿Sí? Después vamos a ver cómo es esa bondad, también de cómo podemos asociar esa bondad. El rabino Hirsch también hace una crítica muy interesante, ¿no? Con respecto dice un pueblo de príncipes, ¿no? A utilizar el término hebreo ayizar, que es jefe o príncipe de la prisión, porque va a decir que el jefe carcelero, ¿no? Ese jefe carcelero es un príncipe también, ¿no? O sea, hasta en la cárcel también hay que príncipes, ¿no? Y entonces el rabino Hirsch nota con ironía que en las sociedades serviles y encadenadas, como el Egipto faraónico, abundan los títulos de príncipe o jefe. Cualquiera con una mínima autoridad se convertía en un zar. Esto subraya el contraste entre la verdadera nobleza de carácter de Yosef, que es un esclavo, y los títulos vacíos de sus supervisores egipcios. El rabino Hirsch hace todo un juego, una crítica sociológica donde dice, y yo creo que es lo que estamos viviendo hoy más en esta sociedad, ¿no? Donde la gente se está llenando de unos títulos y de unas autoridades, pero que son vacíos. O sea, a veces ni siquiera es porque tengan el talento, la influencia, lo que llamamos la palanca, ¿cierto? Pero no está llevando a que la gente realmente sea ¿qué? Jefe, administrador, ¿no? Director, gerente, ministro. Ahí ustedes pongan todos los títulos que quieran más, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, se está llenando más, es por un cartón que no por unas capacidades especiales. ¿Y el contraste en dónde está? ¿Cuál es la crítica social que hace el reino Hirsch? Dice que el reino Hirsch es del siglo XIX, si no estoy mal. Estamos en el siglo XXI. Y se sorprende uno, es que hacen unos comentarios a su tiempo que uno ve que todavía no hemos cambiado en eso. Y si Joseph, que era un esclavo, termina mostrando las cualidades y los valores de un verdadero jefe, de un verdadero administrador. Entonces, es un contraste muy interesante con Egipto. Quiero que de aquí en adelante tengamos presente Egipto con todas estas cualidades, porque tenemos que llegar al segundo libro, que es ¿qué? Shemot, el famoso libro de los nombres, ¿sí? Y en el libro de los nombres te va a decir es que Israel tiene que salir ¿de dónde? De Misraim, de Egipto. Y el contraste está en que se es príncipe. Ay, vaya que nos gusta ese título allá cuando lo leemos en Éxodo 19, ¿no? Yo haré de ustedes un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Será que por un título? ¿O será por mostrar unas cualidades y calidades?
No se trata de decir entonces que somos simplemente hijos de Elohim porque sí, o porque yo en mi corazoncito creo que sí soy hijo de Elohim. No, pues eso todo el mundo lo dice. Eso no está en lo que se dice, no está en el vacío de un título, sino que se debe refrendar ¿qué? En el carácter, en la calidad, en la cualidad. Realmente se va a ser hijo de Elohim, príncipe si se quiere, ¿no? A mí me gusta a veces cuando uno lee esos mensajes motivacionales, dice, soy el hijo del rey. Bueno, pero para ser el hijo del rey hay que mostrar esa calidad y esa cualidad, no simplemente decirlo. Decirlo, repito, todo el mundo lo puede decir. Y qué bien que se sientan los hijos del rey. Pero eso no los hace ser hijos del rey. No, había academias, sí había academias. Sí, claro. Lo que sucede es que Marcela se ha quitado una pregunta, creo que no quedó grabado, pero Marcela hace una pregunta, es porque las élites son cerradas, Marcela. Lo que pasa es que en siglo XXI una de las cosas que más se ha universalizado y democratizado es la educación. Antes no. Porque si estudiamos la historia de Colombia, uno dice, pero es que el presidente era el hijo de otro presidente o el sobrino de otro presidente, porque la educación era de élites. Y eso no solamente aquí siglo XVIII, siglo XVII, no, desde la antigüedad misma, ¿no? O sea, un orfebre, ahorita lo vamos a ver capítulo 41, cuando estos prisioneros del rey cortesanos, ¿no? Pues eran especialistas en su tarea. ¿De dónde aprendieron eso? Sí, habían escuelas, no en el concepto moderno, ¿sí? Pero claro que sí. Y eso iba generando, la nobleza va a surgir ¿de qué? De esas élites cerradas que se van especializando en ciertos campos que les da acceso ¿qué? Al poder. ¿Sí? Entonces sí lo había. ¿Sí? Lo interesante que es de Joseph, que Joseph, salvo lo que sabemos que pudo haber aprendido que en la casa con su papá, ¿cierto? El resto le viene que también por una inteligencia propia, por unas habilidades propias de él, pero también por un don divino. El texto te quiere resaltar eso. Entonces, Joseph sí fue a una escuela, claro que sí. Lo que pasa es que el maestro era el Padre Celestial. Entonces, eso es muy interesante. Y por eso hablábamos del carácter. Porque estas personas no solamente se formaban en ese oficio, en lo que hacían, sino que su carácter iba ligado también a ese oficio. Su forma de ser, por eso es que estamos hablando, unas cualidades y unas calidades que había que mostrar. Y eso pues lo muestra Joseph y es esa crítica social que hace el Rabino Hirsch. Te puedes llenar, por ejemplo, ¿qué vemos hoy? Personas que son abogadas, administradores, pero como seres humanos, nada que ver, ¿no? Y creen que por tener un título o un cargo son mejores, ¿sí? Pero realmente no es eso lo que define ¿qué? A la persona. Debería ser todo lo contrario. El haber cursado una educación formal y haber escalado, ¿no? En el conocimiento debería llevarlo a ser más humilde como ser humano, a ser mejor persona, ¿no? Y ahí vendría la crítica social del Reino diciéndolo, ¿no? A veces es mejor ser humano, la persona del tinto, de los servicios generales, que los grandes gerentes y administradores. Esa es la crítica al Reino Hirsch. Y lo compara con ¿qué? Con la sociedad cortesana del faraón versus el esclavo que es ¿quién? Joseph. ¿Quién era mejor en virtudes? ¿Quién era mejor en cualidades y calidades humanas? Joseph. ¿Estamos ahí? Eso es lo interesante también de ese planteamiento allí. Y bueno, también ya lo habíamos hablado un poco con el Rabino Hirsch del pozo de Canaán al pozo, el pozo de Canaán al pozo de Egipto, ¿no? Esa similitud que hicimos, que ya cae en el pozo de sus hermanos lo tiran a una cisterna, un pozo y termina que en otro pozo que es la cárcel. Tengo aquí un comentario Ahora comentario de las madres que resalta precisamente esa dualidad, ¿no? El paralelismo de los pozos. Dice, existe una rima narrativa entre el pozo donde sus hermanos lo arrojaron en Canaán y la prisión, Zoar,
en Egipto. Sin embargo, en ese segundo pozo, Joseph ya no es una víctima pasiva. Nos faltaba decir eso. Claro, Joseph cae en un segundo pozo, pero ya no es el mismo Joseph que cayó en el primer pozo, ¿no? Eso se rescata allí. O sea, mire cómo hay similitudes, pero también hay ¿qué? Diferencias. No es el mismo Joseph. Y obviamente lo que se llama la replicación del éxito. Elohim repite en la cárcel el mismo patrón que ocurrió en la casa de Potifar. El jefe de la prisión le entrega todo a su dirección y el versículo 21 funciona como un espejo del versículo 2. La frase, Yahweh estaba con Joseph, abre y cierra su etapa de servidumbre en Misrayim, que es lo que te está ya anticipando también el texto y lo destaca este comentario de la Torá. Dice, presta atención que abrió el relato diciendo que Joseph llegó como esclavo a la casa ¿qué? De Potifar, pero como Yahweh estaba con él, él ascendió, ¿cierto? Ahora va a llegar a este segundo pozo, la cárcel. Pero como el texto te está diciendo en el verso 21 que Yahweh estaba con él, entonces no solo te va a indicar que va a ascender, sino que va, y lo va a repetir otra vez en el verso 23 para decir que con eso se va a cerrar ¿qué? Toda la etapa de servidumbre de Joseph en Misrayim. Porque después de que él salga a este pozo, no volverá a ser ni el siervo, ni el esclavo, ni el ish ibrei. ¿Estamos aquí? Ya va a pasar a ser del enemigo extranjero, ¿sí? Al benefactor de Egipto. Eso es interesante, ¿no? Entonces te está diciendo, ahí hay una réplica del éxito que hay que tener en cuenta y ver también que esos cambios que se están notando. También pues la repetición de que Joseph prospera otra vez, y lo dijimos en el verso 2, ¿no? Porque todo lo que hace Joseph prospera bajo su mano. Dimos, no solamente era porque él era muy inteligente, muy sabio en administrar, sino porque Elohim estaba ¿qué? Con él, ¿no? Y es una repetición de patrón. ¿Qué quiere decir? Que ahora él está en la cárcel y todo lo que Joseph hacía prosperaba. ¿Qué quiere decir? Todas las tareas que él tenía allí en la cárcel. Todas las tareas que él tenía en la cárcel van a prosperar. Le va a ir bien. Y por eso a Joseph le va a ir bien. ¿Sí? O sea, también el jefe de la cárcel se va a dar cuenta como Potifar que Yahweh estaba con él, que Elohim estaba con él. Y obviamente el texto, ¿no? Hace como, que es algo muy interesante, el texto hebreo dice literalmente que Joseph era el hacedor de todo lo que se hacía allí. En hebreo se dice allá o se. Esto implica que aunque los presos trabajaban, la dirección intelectual y ejecutiva emanaba de Joseph. O sea, Joseph se vuelve ¿qué? Un hacedor de la realidad. Hemos hablado de la verdad y la realidad, ¿no? Mira aquí cómo Joseph no dice que solo prosperaba porque él hacía con su mano, ¿sí? No, todo lo que él hacía, aún desde lo que salía de su mente, prosperaba. Ponía a otros a trabajar y prosperaba. Esto también es muy bonito porque muestra las calidades de un líder. A veces las personas son egoístas y es que solo lo tengo que hacer yo y que se vea que lo hice yo y que el éxito corresponde a que lo hice yo. No. Un verdadero líder como yo sé que es, tenía gente a su servicio, las ideas que él tenía las ejecutaban otros y los otros hacían que eso ¿qué? Prosperara. Pero se reconocía que todo venía ¿quién? De Joseph. Por eso es uno que está moldeando ¿qué? También la realidad. Entonces no necesito figurar en primera plana para que se me reconozca. ¿Sí? Joseph también está forjando ¿qué? La realidad. Y obviamente otra vez esa confianza, ¿no? Finalmente el rabino Gir cierra y dice que va a utilizar la palabra salak, que es prosperar, que está en el texto. Dice que el éxito de Joseph no es un milagro mágico que cae del cielo, sino que Elohim hace que las acciones humanas de Joseph alcancen su objetivo. La prosperidad es el resultado de la unión entre la diligencia de Joseph y la voluntad de Elohim. Me gusta este comentario del rabino Hirsch, ¿por qué?
porque no pone todo en el hombre. O sea, no es algo antropocéntrico, de que es por el hombre solamente, ¿no? Tampoco lo coloca todo teocéntrico en que únicamente es solo que el Padre obre, sino que te está diciendo que es la unión, la conjunción tanto del hombre con lo divino y lo divino con el ser humano que se logra el éxito, se alcanza ese éxito. Joseph no es que se sentó ahí que todo se hizo mágicamente. No, él trabajó y puso diligencia. Pero, como dice el Salmo, pero si Yahweh no está bendiciendo esa obra, ¿en vano qué? Se trabaja. Ahí está esa relación. Y eso es lo que nos debe llevar a pensar a nosotros. Tenemos fe, pero queremos como que el Padre de todo nos resuelva por arte de magia. Como que si solo bastara con la oración y ya todo se resolvió de una vez. Eso no es fe. Esto no es de abracadabra y ¡pum! Aparecieron las cosas ahí. Pero tampoco es solamente el esfuerzo y el agotamiento y la diligencia que yo ponga y únicamente lo mío, no. El hombre de fe se tiene que mover, ¿qué? Entre la diligencia que pone en su trabajo, en su accionar y la provisión divina. Muchas veces podemos ser muy buenos en algo, pero a veces nos falta, ¿qué es? Frente a los jefes o frente a dirigentes, ¿qué? Ese toquecito que Elohim nos da, que es lo que llamamos la gracia. Lo que decía Rashi, ¿no? Decía, no, es que había algo en la forma de ser, el carisma de Joseph, ¿no? Que hacía que la gente se acercara, le prestara atención, le creyeran y le obedecieran. Falta eso, y a mí me parece que eso es muy interesante. Ya para cerrar, y con esto concluimos, apenas el tiempo, el capítulo cierra pues con una inversión. Joseph es falsamente acusado y encarcelado, ¿cierto? Ahora experimenta nuevamente la presencia y la bendición de Yahweh Elohim. Esa repetición de la palabra Isliak, ¿no? Y Yahweh Ayahin, ¿no? Eso de prosperar y que Yahweh estaba con él, que está en el verso 2, verso 21 y verso 23, crea una estructura concéntrica que afirma la constancia de Elohim y cómo la fidelidad divina no dependen de las circunstancias externas. El encarcelamiento de Joseph no es el fin de la historia, sino una etapa en su ascenso. La ironía reside, como a primera vista es un descenso de la casa de Potifar a la cárcel, pero que en realidad significa el ascenso para Joseph, para dejar de ser un esclavo doméstico, para convertirse en un preso de Estado y terminar siendo un hombre cercano al faraón. Es muy interesante porque, repito, se necesitaba mover a Joseph, que saliera de ser un esclavo, ¿qué? Doméstico. Termina en una cárcel. ¡Oh, qué situación tan triste, tan lamentable! No, pero terminó siendo, ¿qué? Sin querer queriendo, un preso político. ¿Sí? Terminó estando dentro de la esfera, ¿qué? De poder, pero está preso. Y luego saldrá para ser nada más y nada menos que el segundo después de Faraón. Eso es lo que nos está enseñando ese texto con esas frases que él prosperaba, pero que Yahweh estaba, ¿qué? Con él, ¿no? Será en la cárcel del rey donde Joseph conocerá el copero, que será nuestro próximo tema, el del capítulo 40. Conocerá el copero y el panadero del faraón, quienes lo llevarán ante el faraón. La justicia aparente es parte del plan divino. La ropa que perdió en el verso 12 fue el precio de su entrada al círculo íntimo del faraón. Y el capítulo termina confirmando la tesis central. La integridad de Joseph ante la tentación no lo libró de la calumnia, pero le aseguró el respaldo divino en el lugar más inverosímil. Joseph entra en la cárcel como un criminal, pero gracias al Gesed, la bondad divina, termina gobernando la prisión. La escena queda lista para que Joseph se convierta en el descifrador de destinos. Dicho de otra forma más bíblica, ¿no? El intérprete de sueños. Entonces, con esto, mis hermanos, terminamos el capítulo 39. La próxima semana, si el Padre nos lo permite, estaremos en el capítulo 40 y este encuentro de Joseph con estos personajes servidores del rey. Entonces, hasta la próxima ocasión, bendiciones y shalom.